Bueno, buenos días a colegas todos. Bueno, creo que el eslabón perdido es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo colaboramos? Pero como uno de los colegas comentaba el día de ayer, cómo creativamente incluimos nuevas formas para buscar espacios, incentivos, financiamiento y que podamos cerrar ese círculo. En esta oportunidad, pues, tuve la misión de ir a Honduras para verificar que, bueno, qué había pasado, porque la idea inicialmente era cómo podríamos integrar las instituciones de educación superior dentro de este ecosistema, sobre todo por las tres funciones que inicialmente cumple la academia. Bueno, la primera de ellas es la de la enseñanza, pero también la de investigación y, por supuesto, el aporte que tienen las instituciones a la comunidad. Ah, está aquí la cosa. Entonces, ¿cómo abordé este problema, no? Porque la verdad es que decíamos, bueno, ¿cómo integramos a las instituciones? Y una de las primeras cosas que queríamos hacer era qué pasa dentro de las instituciones, y por eso decidimos empezar desde abajo. Y básicamente comenzar a conversar con los docentes, con los académicos, para ver qué estaba pasando en las universidades y un poco entender en mayor profundidad por qué, digamos, algunas redes que ya están instituidas o algunas redes que se quieren formar, quizás siempre estas iniciativas quedan a mitad de camino. Y nos enfocamos en verificar qué pasa en las universidades, cómo se comunican, cómo colaboran, e identificar cuáles eran las barreras y las oportunidades para tener o promover la colaboración. Y cómo difieren otros casos. En el caso de Honduras, dije, bueno, ¿por qué no vamos a verificar qué están pasando en nuestros países para ver qué tanto difiere el caso de Honduras a los otros casos de la región? Y conversé con colegas en Argentina, en Paraguay y en Venezuela. ¿Y por qué? Bueno, porque al final del día, una de las cosas que quiere el banco es la integración de Hidrobit, pero colegas, yo disfruté mucho sus presentaciones ayer, pero la herramienta no es un fin, sino es un medio. Así que, digamos, ¿cómo podemos utilizar Hidrobit? Y allí es donde yo creo que radica mucho la potencialidad de la herramienta, pero ¿cómo podemos utilizar Hidrobit como una herramienta que cataliza, como bien decía Andrés, digamos, diversas sinergias dentro de este ecosistema? Entonces, dije, bueno, vamos a hacer un análisis de actores para ver cómo vamos desenmarañando este problema, y dijimos, bueno, vamos a hablar con las instituciones de educación superior. Hablemos, existe el sector privado también que ya empezamos a mencionar. Ayer me quedaba un poco, bueno, porque aquí no está saliendo el sector privado dentro de estas conversaciones. Tenemos agencias locales. Cuando hablo de agencias locales me refiero a los entes gubernamentales en sus distintos niveles, federales, regionales, locales, bueno, federales para aquellos, o gobierno central para aquellos que tienen diversos formatos. em, de agencia política, a las organizaciones no gubernamentales y a los organismos multilaterales. Pongo gestión en el agua en el medio precisamente porque, bueno, hoy día estamos hablando de agua, pero sabemos la transversalidad del recurso, ¿no? Y bueno, estos han sido mis resultados de estas conversaciones, pero no les traigo resultados, sino que les traigo problemas. Y bueno, cuando conversaba con los distintos académicos, una de las comunalidades que encontré es que hay una disposición inmensa en incorporar la herramienta. Así que, bueno, en efecto, incorporar Hidrovir dentro de los ecosistemas en las universidades no es un problema. ¿Qué pasa? Y no quiero hablar un poco de las fortalezas, sino un poco de las debilidades. Y es que entre universidades a nivel local, las universidades se comunican muy poco. Y debemos estar preguntándonos por qué no nos comunicamos entre colegas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso particularmente de Honduras, que me tocó estudiarlo, porque quizás las instituciones no reconocen cuáles son las distintas líneas de investigación que están llevando las universidades vecinas. Y les estoy hablando que, bueno, estuve en Tegucigalpa, no es que estuve en distintas regiones, y esto
deja mucho que decir, o sea, cómo podemos internamente o a nivel local colaborar con los distintos áreas de investigación que llevan nuestros colegas. Y uno de los hallazgos en este caso refieren a que eh, muchas veces los insumos que tienen algunos colegas son realmente, o los outputs de algunos colegas terminan siendo un insumo para otros. Entonces, necesitamos conversar un poco más de qué es lo que está pasando en estos ecosistemas para ver hasta qué punto la colaboración es plausible. Em, y muchos me comentaron acerca también de la competencia que existe entre las diversas instituciones. Pero es que hay muchas cosas por hacer en nuestros países. Y a pesar de que existen muchas cosas por hacer, ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos dinamizar esa colaboración entre distintas universidades? Dentro de las oportunidades me encontré la importancia que cumple el tercer sector, particularmente en Honduras, que es un país que recibe diversos financiamientos de diversas organizaciones multilaterales. Honduras es un país donde convergen distintas agencias multilaterales, entre ellas, bueno, USAID, estamos hablando del BID, de usted nombre cualquier tipo de organización multilateral, también está en Honduras. Y curiosamente me encontré que las ONG cumplen un factor fundamental y ese factor fundamental está relacionado a que cohesiona en ocasiones o en diversos proyectos cohesiona la colaboración que puede existir entre diversas instituciones de educación superior. Entonces, no minimicemos, digamos, la presencia de las ONG. Sobre todo les comento esto porque bien sea algunos contextos son muy particulares, hay otros contextos donde quizás estas diversas ideas o estas diversas sinergias podemos irlas a buscar en el tercer sector en caso de ser plausible. Y algunas de las amenazas que encontré es, bueno, particularmente en el caso de Honduras, es que Honduras también lleva su propia herramienta de gestión de recursos hídricos. Entonces, claro, pareciera que Hidrovit parece estar como en competencia, pero si esa competencia existe, ¿cómo podemos buscar espacios para que colaboremos, ¿no? Entonces, algunas cosas de la herramienta de aguas de Honduras también conversa con la herramienta de Hydrobit y allí cómo podemos generar esa sinergia entre estos diversos programas. Por otro lado, uno de los elementos que más me encontré es la ausencia de financiamiento. Los incentivos desde el lado de la academia, bien sea para producir investigación, bien sea para generar mayor conocimiento o incluso también para hacer la capacitación a nuestros estudiantes. Y la pregunta allí es, ¿cómo podemos generar esa sinergia? ¿Cómo podemos generar esos financiamientos? Y a mi parecer esta es la búsqueda del eslabón perdido y es cómo colaborativamente llegamos a conversar con los distintos actores para buscar soluciones conjuntas. Eh, Parece que cada uno segregado funciona de una manera y eso está chévere, pero estoy segura que a la medida que generamos mayor colaboración, podemos agregar, digamos, mayor agregado al sistema, pero también soluciones que rompen la burocracia existente entre los diversos actores del sistema. Y bueno, un poco aquí hago esta pregunta, ¿dónde está el eslabón perdido? Porque esta fue más o menos digo, bueno, ¿cómo se ve Hidrovit particularmente dentro de este sistema, ¿no? Y esto es una teoría de cambio que construí con base a la conversación de estos distintos actores. Y bueno, sí, nuevamente les digo, Hidrovit es un input importante, pero también una de las ideas era cómo Hidrovit puede formar parte de esa currícula dentro de las instituciones de educación superior. No solamente Hidrovit, estoy segura que existen bueno, estoy segura no, en mis conversaciones identifiqué que también existen diversos programas, diversas herramientas, y el tema nuevamente no es la herramienta, pero ¿qué podemos hacer alrededor de esas herramientas?
Y en ese sentido, ¿cómo podemos capacitar a los docentes o a las instituciones en cuanto a la suite de Hidrovid, particularmente hablando aquí, pero también de otros elementos? Y cómo también hacemos ese entrenamiento estudiantil, ¿no? Cómo podemos incluso desde la currícula incluir, ya existe, estas iniciativas ya existen en otras universidades, también de la región lo han apoyado y la idea es un poco verificar cómo generamos esos productos, o sea, cómo podemos generar una red de práctica docente y una red de práctica estudiantil que nos permitan generar investigación aplicada. ¿Por qué? Porque la universidad también tiene la posibilidad de dar respuesta a a diversas problemáticas locales. Y cuando hablo locales, también hablo regionales, sobre todo cuando hablamos de agua transfronteriza. ¿Y qué podríamos generar a corto, mediano, largo plazo? Esto ya es un poco más el lado idealista. Este, y bueno, ahí hablamos de la mejora de la recolección de datos, hablamos de todos aquellos problemas un poco que conversábamos el día de ayer, el acceso a la información, hablábamos del desarrollo de proyectos que se pueden dar desde el lado de las instituciones de educación superior para fines mucho más grandes donde en muchos de los casos es la empresa privada la que está ausente. ¿Y dónde está el labor perdido nuevamente acá? O sea, en ninguna de mis conversaciones salió el sector privado, les comento. Este, así que bueno, aquí yo digo que no es que estemos pulsando al sector privado, pero creativamente generar esa oferta o esa demanda es uno de los aspectos que tenemos que solventar, a mi parecer, con estas conversaciones. Y bueno, particularmente hicimos una ruta en el caso de Honduras, y identificamos distintos actores. Vean nuevamente que esto es producto de estas conversaciones. Tampoco encontramos en estos aspectos cómo salir, ¿no? Cómo cerramos este ciclo. Es bastante difícil, pero nuevamente les traigo problemas. Estos son cosas que debemos discutir, es cosas que debemos llevar a las mesas de discusiones con distintas instituciones, con distintos actores públicos y políticos. Y la generación de incentivos. Para las instituciones de educación superior, la generación de incentivos, sobre todo para la investigación, es vital. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo expresamos esto que conversábamos ayer a los distintos tomadores de decisión de generar fondos concursables para el desarrollo de investigación? Porque si no existe ese oxígeno, si no existe ese combustible, pues es muy difícil que recordemos esta función del bien común y del bien público que tenemos como instituciones de educación superior para el desarrollo de conocimiento. Es vital para este desarrollo. Este ecosistema, obviamente, es muy lindo, este fluido, ¿no? Pero no pasa en la realidad. En la realidad, evidentemente, muchos aspectos se rompen, pero un poco la idea es, bueno, cómo podemos generar incidencia en distintos partes del sistema. Y para cerrar, ¿qué es lo común? ¿Cómo construimos redes que sustentan a largo plazo? Em, no quiero hablar mucho, pero de esto, porque lo vamos a conversar ahorita en el panel, pero en medio de esas entrevistas que tuve con distintos colegas, em, es importante tener en consideración que ya existen iniciativas a nivel regional que concentran distintos esfuerzos. Entonces, por qué queríamos llegar con una nueva idea, una nueva iniciativa de redes si ya existen en la región? ¿Por qué entonces las redes que actualmente existen en la región de repente están adormitadas a cierto punto y qué hace que las despierte, ¿no? En ese sentido, la iniciativa de tomar hidrovid, básicamente, dentro de las instituciones, llega por parte de los interesados. Es decir, es a partir de un académico que está interesado, que escuchó de la iniciativa en cómo vamos a implementar esta herramienta dentro de nuestra clase o dentro de nuestro currículum. Y aquí hablo un poco de la importancia, cómo esto se conecta con la colaboración multisectorial que sea flexible y adaptativa en esa implementación, cómo de repente converso con mi decano, cómo mi decano conversa con el rector y cómo
proceso muy burocrático que incluyen o que pasan dentro de las instituciones de educación superior, supera esas barreras de salir de la propia institución a conectar primero con otras instituciones y con los diversos actores del sistema, y la relevancia de la comunicación efectiva en esa gestión de conocimientos. Estamos como unos flamingos con la cabeza en el barro sin conectar con otros. Y me gustaría saber aquí cuántos vienen de las instituciones de educación superior, cuántos vienen del sector privado, sector gobierno, ONGs. Ok, ve, son los más pequeños ONGs. Pero tenemos la posibilidad de escuchar de diversas funciones para generar estos mecanismos. Y, colegas, estas mesas de trabajo se tienen que abrir a nivel local. Nuevamente, quizás Hidrovida aquí es un medio, no es el fin, pero son mecanismos para ese desarrollo. Entonces, ¿cómo generamos una oferta con el sector público, con el sector privado? ¿Cómo conversamos? Es un mecanismo que debemos todavía resolver. Y bueno, creo que este tipo de reuniones ayudan a sembrar esas dudas o ayudan a sembrar esa agenda que permita conversar con capacidad o con iniciativas de más largo plazo. Y bueno, dejo capacidades de último, no porque sea de último, sino porque, bueno, es importante también tener en consideración que esa capacitación, esa parte que tiene curricular de estar activos al día a día y a las necesidades locales y regionales, es parte importante dentro de las instituciones de educación superior. Gracias.